Sin más, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a añadir un informe vacío de nuevo y lo que vamos a añadir es, a lo largo de este diseño de dashboard, vamos a trabajar tres diferentes fuentes de datos, ¿de acuerdo? Vamos a añadir la primera de ellas. Lo que vamos a crear son dos hojas de cálculo de Google y vamos a completarlo con una hoja de cálculo de Google Analytics. Quería hacerlo con Analytics también y YouTube, pero no sé por qué se me queda todo el rato pensando como que se ha desvinculado mi cuenta de Analytics de YouTube y solamente, pero bueno, al fin y al cabo funcionan igual en este caso, simplemente para ver un poco cómo podríamos completarlo hasta con 4 fuentes de datos, pero vamos a hacerla con 3. Vamos a trabajar esta de ingresos y beneficio, que simplemente la voy a abrir por aquí y la voy a dejar abierta, que es esta que tenemos por cada uno de los cursos y fechas qué ingresos hemos tenido. Le vamos a dar aquí a conectar, creamos nuestra conexión y le damos a añadir el informe y perfecto, tendríamos la primera. Vamos a ir ya trabajando ya con esta, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que podríamos ir ya añadiendo las otras, pero de momento vamos a ir trabajando con esta. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar este gráfico de aquí y recordar que lo que vamos a hacer es trabajar un dashboard con 3 bases de datos. Por lo tanto, vamos a crear 2 gráficos con una base de datos de Google Sheets, iba a decir de Google Sheets, otros 2 gráficos por aquí con una base de datos de Google Sheets también diferente y por aquí abajo 2 gráficos, en este caso diferentes, uno de circular y otro de mapa, desde Analytics, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos combinar en un dashboard en Google Data Studio diferentes fuentes de información, bien sean hojas de cálculo o bien sean conectores o aplicaciones, en este caso en los que vinculemos toda la fuente de información. Muy fácil, vamos a ir a partir de lo fácil a lo sencillo, ¿vale? Vamos a crear un gráfico de columnas que ya hemos trabajado en este momento, tan sencillo como pinchar aquí. En este caso vamos a trabajar para alimentar, para tener la información de beneficio e ingresos según el mes. Por lo tanto, según tenemos aquí, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo, lo voy a poner aquí arriba, el mes lo vamos a poner aquí abajo, teniendo en cuenta que nos van a aparecer las fechas, y lo que vamos a hacer es llevarnos los ingresos encima de la métrica que teníamos porque la queremos añadir y el beneficio la añadimos como una métrica que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestro primer gráfico para alimentar, para saber los ingresos y beneficios por cada uno de los meses, teniendo en cuenta que nos lo ordena por el que tiene mayor ingreso, ¿vale? Ordenar por la suma de ingresos, lo podríamos poner descendente, podríamos cambiar el tipo de operación, ¿vale? Diferentes opciones que tenemos a nivel de customización, pero relativamente sencillo. El primer gráfico, muy sencillo. Vamos a descubrir ahora un tipo de gráfico que no hemos visto hasta ahora, que como puede ser este gráfico de bala, ¿vale? Este gráfico de bala, que normalmente se puede denominar de otra forma, lo que va a hacer es alimentarnos con un único indicador, darnos una perspectiva más evolucionada que nosotros vamos a poder customizar. Y me explico. Lo que vamos a añadir a este gráfico de bala, que simple y llanamente, bueno, funciona a veces de la conexión un poco, como veis, no lo corto, no lo edito de momento, a menos que ya está resuelto, ¿vale? Tarda un pelín a veces como en actualizar, refrescar la información, aunque normalmente es una aplicación Google Data Studio que funciona a las mil maravillas y que no nos da problemas de conexión. Vamos a subir un pelín este gráfico por aquí, aunque luego customizaremos bien lo que es la parte visual, y este gráfico también lo subimos un poquito por aquí y ya luego alinearemos. Bien, de momento no nos aparece nada más que el mes, que en este caso el periodo me da igual. Nos sería útil por si luego vamos a hacer filtros por aquí, que lógicamente pueda tirar de ello, pero en este caso vamos a meter, por ejemplo, el beneficio donde la métrica, ¿vale? Teniendo en cuenta que de beneficio, si yo me voy aquí, resulta que hago una suma, resulta que tengo, por aquí abajo lo veis, 9.250 euros de beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Aquí de momento no interpreto nada, ¿vale? Porque aunque hayamos añadido la métrica, debemos customizar los límites de intervalos. Si yo añado el primer intervalo, imaginaros, es como si tratáramos a nivel de objetivos. Mi primer objetivo es haber tenido un beneficio, por ejemplo, de 6.000 y añado 6.000. El segundo intervalo hubiera sido, por ejemplo, 8.000. De momento parece que se sigue sin ver nada. Y el tercer intervalo son 12.000. Aquí ya sí podemos identificar cosas. Primero, dentro del beneficio, como que me he marcado 3 tramos. Un tramo de 6.000, de 8.000 y de 12.000. Los 2 primeros los he superado porque mi barra azul supone, si de hecho le doy a ver, como veis me pongo sobre la barra azul, me va a decir 9.250, que recordad que era mi suma de beneficio. ¿Y qué es lo que pasa? Que no he llegado hasta mi tercer tramo de 12.000. Y además, si bajo abajo me puede hablar, por ejemplo, del objetivo. Por ejemplo, el objetivo de este mes es llegar a los 10.000. ¿Y qué es lo que pasa cuando meto la última cifra? Que como veis me aparece, entra en juego esta línea que antes tenía aquí a la altura del 0. Por lo tanto, este tipo de gráficos es muy útil para trabajar una única métrica, pero que nosotros mismos dentro de Google Data Studio le pueda aplicar o pueda trabajar con objetivos, ¿vale? Pues 6.000, 8.000 y luego 12.000 y luego jugar con el objetivo más inmediato, ¿vale? Muy interesante que podamos jugar con ello. Bien, con esta base de datos habríamos terminado simplemente 2 gráficos. Si yo me voy aquí a recursos, gestiono las bases de datos agregadas y como veis me habla de que ingresos y beneficio tiene 2 gráficos y está funcionando. Le voy a añadir una tercera fuente de datos. En este caso
va a ser una segunda, fuente de datos, va a ser de la hoja de cálculo y voy a hablarles de los tipos de cursos, ¿vale? Este tipo de cursos que también lo voy a abrir aquí, la voy a dejar abierta y como veis me habla de cada uno de los cursos, en qué fechas, cuántos alumnos he tenido y el feedback recibido, ¿vale? Feedback que es una valoración del 1 al 10, ¿vale? Y que lógicamente para hacer operaciones no debería de sumarme. Bien, vamos a darle a conectar. Revisamos que todo está correcto, texto, fecha, número, correcto, le damos a añadir al informe, ¿vale? Bien, si yo ahora siempre por defecto suele hacer así, aunque a veces no es del todo correcto así, no es algo que esté parametrizado al 100%. Si yo le doy a añadir un nuevo gráfico y por ejemplo añado un gráfico combinado, un nuevo gráfico que vamos a ver, este gráfico combinado, recordar para los que hayáis hecho el curso de diseño de gráficos, que es un gráfico en el que se combinan barras y líneas en un único gráfico, ¿vale? Pues mirad, aquí me está cogiendo así la última base de datos. Normalmente siempre que añado una nueva base de datos y meto un gráfico me va a coger la última base de datos que hemos añadido, pero como digo, no es siempre de todo cierto, por lo tanto debemos tenerlo en cuenta. Si yo quisiera cambiar y por lo que sea he añadido esa base de datos, pero quiero seguir haciéndola de la base de datos de ingreso y beneficio, tan sencillo como pinchar aquí y darle a cambiar la base de datos, ¿vale? Esta parte que tenemos aquí de combinar datos es algo que no está del todo muy bien desarrollado dentro de lo que es Google Data Studio, ojo, bajo mi criterio, que seguramente irá evolucionando, pero veremos en el curso avanzado próximamente. Bien. Sobre esto, ¿qué vamos a seguir avanzando? Vamos a seguir trabajando. ¿Qué es lo que queremos analizar? Bueno, lo que queremos analizar en este caso es las fechas, que está bien, el curso que lo tenemos bien implementado por aquí. Quiero analizar el número de alumnos que me parece correcto, pero en vez del récord con que aparece por aquí voy a añadir el feedback recibido, ¿vale? Porque son las dos métricas que en este caso yo puedo analizar, el feedback y el número de alumnos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, primero, el feedback, como veis, que es la línea que tenemos, el número de alumnos está correcto por cada curso, el número de alumnos que he tenido, ¿vale? Me va haciendo la suma. Pero del feedback me está haciendo una suma. El feedback es una valoración del 1 al 10. Lo que me debería hacer es una media o un promedio. ¿Qué es lo que hago? ¿Está mal? ¿Debo de cambiar la base de datos que tengo aquí? No, tan sencillo como donde tengo el feedback recibido, si me voy a la izquierda que aparece una sum, yo pincho aquí y aquí me puede hacer directamente una media, ¿vale? Entonces hago una media y perfecto, ya lo tendría. ¿Cuál es el problema ahora? Que el número de alumnos llega a valores muy altos, a valores de 150, 200 y el promedio del feedback recibido, de la valoración, pues como mucho va a ser entre un 0 y un 10. Por lo tanto, se me queda casi la línea sobre la línea del 0. Entonces, por lo tanto, esa línea yo la podría cambiar a una segunda escala. Es decir, si me voy a la parte de estilo, como veis, este aquí es un poco peculiar, este gráfico combinado me habla de la serie número 1, que es la línea, es el feedback recibido. Si yo en vez del eje de la izquierda pulso sobre el eje de la derecha, mira lo que va a pasar. Aquí me va a aparecer otra escala y la barra automáticamente va a subir arriba porque esa escala va a estar más medida. Le doy a la derecha y como veis pasa de 0 a 10 y aquí tengo mi valoración. Y tengo un gráfico, sin haberle dado formato, a doble escala y combinado, en el que combino dos tipos de gráficos, de visualizaciones, barras y líneas, y en este caso además también a doble escala. Bien, vamos a crear aquí, porque tenga un poco de sentido, y vamos a utilizar, teniendo en cuenta que utilizamos gráficos también de barras, aunque tengan líneas, vamos a crear otro gráfico de estos de bala, en este caso para la valoración del curso, ¿vale? Lo vamos a añadir por aquí, la vamos a bajar un poquito por aquí y habrá tiempo de que tenga más o menos el mismo tamaño. Y lo que vamos a decirle es que, oye, ponme el feedback recibido, que lo tengo por aquí. Y en este caso lo que vamos a customizar los límites. Lo primero es que tenga un feedback positivo, tenga un 5. Sería una buena nota que tuviera más de un 8, por ejemplo. Y además, si ya consigo el 10, pues ya valoro un poco. ¿Qué es lo que pasa? Como veis aquí dices, oye, algo raro pasa, Miguel, que resulta que la barra te sigue saliendo completa. ¿Por qué? Porque me sigue alimentando una suma. Pero en el momento en el que yo cambio la media, ya tengo el dato correcto. Siempre tener en cuenta qué tipo de operación queréis hacer con las métricas. Si queréis hacer una suma, si queréis hacer un promedio, si queréis hacer dentro de las opciones que tenemos, recuento, mínimos, máximos. Y además siempre establecer, y mirad, yo siempre me gustaría que llegara al objetivo de un 9, pues estoy cerca, pues aquí lo tengo, ¿vale? Y como veis es algo customizable relativamente rápido, ¿vale? Ya habría tenido mis dos bases de datos de Google y en este caso Google Sheets y en este caso sus gráficos correspondientes. Me voy a ir a organizar a la parte, de recursos. Voy a gestionar la fuente de datos añadida y ya veis que tengo de una fuente de datos, de una hoja de cálculo, dos gráficos, de otra hoja de cálculo, dos gráficos y voy a añadir una tercera fuente de datos. En este caso va a ser Analytics, ¿vale? Google Analytics. Y voy a añadirle aquí mi cuenta de Excel y Finanzas y aquí os voy a compartir con vosotros las métricas de mi web. Bueno, datos indicadores sencillos. Como veis, si yo no hubiera añadido antes mi cuenta de Google Analytics, me pediría permiso simplemente de dar mi usuario y mi contraseña y decirle que me permite meter la información en los típicos permisos normales, ¿vale? Mirad qué es lo que pasa cuando conectamos una fuente de datos externa, en este caso Google Analytics. Tenemos acceso en este caso a los 513 y
me quedo aquí porque creo que me lo sé de memoria, 513 indicadores que podemos trabajar en Google Sheets, en Google Data Studio, perdón. Por lo tanto, aquí es una cantidad ingente de información que debemos tener muy en cuenta qué tipo de información queremos analizar o no queremos analizar. Me bajo un poquito por aquí abajo y aquí, ahora sí, si yo le doy a añadir un gráfico, por ejemplo, un gráfico circular, lo pongo por aquí abajo y perfectamente debería de darme, como veis, en función de todos los datos del sitio web, que en este caso es la de Google Analytics, me da ya la información. ¿Qué es lo que quiero analizar aquí? Pues simple y llanamente, por ejemplo, por la fuente, no por el medio. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, cuando tenemos mucha información, aparte de poder buscarlo por aquí, yo puedo decir, oye, sé que quiero añadir la fuente. Pues lo buscamos por aquí y lo añado por medio. Y aquí donde aparece el número de páginas vistas, que lo podríamos dejar, pero para cambiarlo un poco vamos a poner, por ejemplo, el número, o vamos a poner las sesiones, por ejemplo. Sesiones. Lo ponemos por aquí y nos aparecería. Y por aquí ya me lo bajo a la métrica y yo ya con este gráfico ya sabría interpretar por la fuente, es decir, por Google, LinkedIn, Instagram, por cualquier social, qué volumen de sesiones tengo, ¿de acuerdo? Lo mismo podríamos hacer con un gráfico de mapas. Un gráfico de mapas que no hemos hecho hasta el momento, que la peculiaridad del gráfico de mapas, lógicamente, es que tenemos que tener datos que sean geolocalizables. Si tenemos en la base de datos información de algún campo que sea así, automáticamente, al yo ponerlo por aquí, me lo va a alimentar. Y como veis, directamente me coge los datos de Analytics y me dice, oye, el código ISO del país es localizable y el número de páginas vistas, pues este le vamos a dejar tal y como, y lo tendríamos. Y tendría la parte primera visual del gráfico. Esta sería la estructura analítica. ¿Me faltaría? ¿El que me falta? El poder meterle algunas tarjetas si lo considero, el meter algunos filtros como es muy necesario, y lo que vamos a hacer es darle un poco más de formato en esta ocasión. Vamos a utilizar estos elementos que tenemos por aquí para darle un poco de formato. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es añadir unas tarjetas, que es que lo que va a pasar al añadir unas tarjetas nos va a coger lógicamente la última base de datos. Ahora yo no quiero ver aquí el número de página vista, quiero ver, por ejemplo, de esta primera los ingresos y el beneficio. Por lo tanto, pincho aquí y le digo, oye, de esta primera tabla o de esta primera base de datos que había añadido, quiero meter los ingresos. Añado por aquí y tendría los ingresos. Cojo y añado otra tarjeta, muy sencilla, y la añado por este elemento por aquí. Y le digo que aquí igualmente me está cogiendo la última base de datos que he añadido. No, señor, quiero ingresos y beneficio. Y en este caso cojo el campo del beneficio y lo bajo por aquí. Y ya tendría mis dos tablas. Es importante más o menos ir viendo pues la información que tenemos, cómo podemos ir haciendo y qué no podemos ir haciendo dentro de lo que es la base de datos. Perfecto, lo tendríamos por aquí. ¿Qué más podemos hacer? Añadiríamos un par de controles y de filtros. En este caso vamos a hacer las dos. Vamos a tener un periodo que lo vamos a añadir, por ejemplo, por aquí. Y un control de filtros, que en este caso lo que vamos a escoger es, ojo, teniendo en cuenta que tenemos varias bases de datos, aquí hay que jugar a tener en cuenta que estamos añadiendo un control de filtro en función de qué base de datos son añadida. Por ejemplo, esta que tengo aquí de ingresos y beneficio me va a cambiar estos datos que tengo aquí. Es decir, si yo añado aquí la parte del tipo que aparece correcto, en cuanto yo le dé a ver aquí y le diga, oye, quiero ver, pues por ejemplo, por cursos presenciales, me van a cambiar las tarjetas y estos dos gráficos. Me va a cambiar en función de la selección que yo haga, pero dentro de los gráficos que tiran de esa base de datos. Si esa base de datos fuera combinable, es decir, si yo pincho en un gráfico y lo hubiera dado por aquí a combinar datos y, por ejemplo, hubiera podido unir de alguna forma, por ejemplo, aquí por fechas, si fueran fechas iguales, yo sí las hubiera podido, digamos, vincular. Y por lo tanto, al vincularlas, me cambiarían ambas bases de datos. Pero teniendo en cuenta que esa parte todavía está en desarrollo. Google, a medida que vaya avanzando, será más fiable todavía. Pero, por ejemplo, podríamos tener ciertos problemas o no, ¿vale? Pero sí tendríamos para poder combinar tanto el tipo como el periodo, en este caso, para poder seleccionar cualquier fecha que tenemos aquí. Pero lo que tenemos ya en nuestro dashboard, la estructura inicial, ¿vale? Lo que nos faltaría simplemente de escribir, antes de dedicarnos simplemente y llanamente a darle formato, a crear un cuadro de texto, a poner por aquí un título y a poner, por ejemplo, dashboard de negocio, ¿vale? Y lo tendríamos por aquí. Ahora lo que vamos a dedicarnos simplemente a darle formato. Y lo que quiero es que intentéis quedaros, hacéis una foto, digamos, en la cabeza mental, teniendo en cuenta que tenemos un dashboard funcional, que funciona, que nos muestra la información, pero vamos a ver cómo podemos darle un poco formato. Por lo tanto, le hacemos una foto mental y vamos a ver qué diferencia tiene relativamente en poco espacio de tiempo respecto de las modificaciones que hagamos. Bueno, primero, al título. Lo que vamos a poner es centrado. Vamos a cambiarle un tipo de fuente. Coger el tipo de fuente que queráis. A mí me gusta particularmente esta porque llama un poco la atención. Es diferente a lo que podemos encontrar dentro de una formalidad, de un dashboard, de un cuadro de mandos como esto. Vamos a darle un poquito más de tamaño por aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 60. Si nos deja cambiarlo, vale, que se vea grandecito. Y vamos a ponerlo simple y llanamente en el centro, ¿de acuerdo? Lo pondríamos por aquí, lo subimos un poquito
que se vea bien y lo teníamos. Siempre que hagamos algún cambio podemos filtrar por aquí si se nos va a ver bien o no se nos va a ver bien, ¿vale? Bien, esta parte de aquí lo que vamos a darle es formato ahora, aparte de a las tarjetas, pero vamos a añadirle ya un elemento de lo que os decía en la clase anterior que nos va a servir para poder dar formato al elemento, digamos al dashboard en general. Vamos a meter un rectángulo, en este caso, de un color que como veis se nos queda, nos tapa todo. Le voy a poner además un verde fuerte que tengamos por aquí y con el botón derecho, donde nos pone orden, le voy a decir que me lo mueva, me lo envíe atrás, ¿vale? O que nos lo envíe, perdón, al fondo, ¿vale? Entonces se nos va a quedar todo el resto por encima. La parte de las tarjetas las vamos a añadir un poquito por aquí, esta otra tarjeta la vamos a añadir también por aquí y el periodo la vamos a meter un poquito más por el medio, ¿vale? Teniendo en cuenta que este le hacemos un poquito más pequeño y lo tendríamos por aquí, ¿vale? Más o menos, aunque no nos quede del todo cuadrado, aunque más o menos por aquí lo tendríamos. Lo que vamos a hacer es darle formato porque ahora mismo, aunque se puede ver, pues queda un poco soso con este negro del fondo. Si lo ponemos en blanco va a resaltar y más, y además le ponemos al estilo, pues solamente a esta parte, no es cambiarle todo, a esta parte de aquí el mismo formato de fuente cambiándole un poquito. Por lo tanto, si aquí le cambiamos nuestro tipo de fuente Chewy y además le decimos que sea en blanco, no tenemos que hacer nada más para que aparezca aquí. Le podemos cambiar un poco incluso el tamaño, le podemos decir que nos lo ponga a 36, ¿será demasiado grande? No. Entonces simplemente esto yo le doy a editar, copiar, que nadie por favor le dé el mismo formato, ahora que ya podemos, en el pasado no era así, pero ahora ya sí podemos. Y a la parte que tenemos por aquí, pues igualmente, incluso esta parte yo le podría también editar, copiar y irme a la tablita y darle a pegar. ¿Por qué? Porque solo le he cambiado el tipo de fuente y el tamaño. El tamaño no me lo respeta, pero el tamaño lo pongo yo, pero ya me he ahorrado cambiarle el tipo de fuente y el color blanco, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo cambiaría un poco y le diría, oye, pues por ejemplo, la 30. Y ahora a este sí, que este sí va a ser igual que una tarjeta que tenemos a la derecha, le damos a copiar y le decimos que no la edite o no lo pegue por aquí el estilo, ¿vale? Y por ejemplo lo hacemos por aquí para que se vea un poco más. Y aquí ya tendríamos aquí nuestras tarjetas y nuestras fuentes de, digamos, de filtros. Vamos a ver un poco porque esta parte de aquí, primera, sí tiene ya un poco de formato, pero la parte de abajo no. Vamos a seguir con nuestros colores un poco más ligados verdes, colores el verde, que ya sabéis que me gusta mucho. Le damos por aquí y cambiamos, le decimos que el azul fuerte nos lo va a cambiar por un verde y en este caso el azul clarito vamos a cambiar un poco, que no va a ir mal, por ejemplo, por un rojo. A esta parte que tenemos aquí, perfectamente simple y llanamente, le doy a editar, copiar el estilo y como veis no me va a cambiar el tipo de gráfico, simplemente me va a pegar el estilo que se pueda pegar. Y en este caso, como veis, me pone las barras rojas y la línea verde. ¿Que la quiero cambiar? Pues no hay problema, me voy aquí y le digo, oye, esto quiero que sea rojo y la línea, o las barras, perdón, quiero que sean verdes. Y las añado por aquí. No cambio nada más del gráfico. Podría darle un fondo, podría ponerle un título, podría ponerle el nombre de los ejes. Lo único que voy a hacer es alimentar o hacerle un poquito más grande para que tenga un poco más de amplitud. Intentad siempre, en la medida posible, es decir, si tenemos un dashboard que es muy grande a nivel de muchas visualizaciones, pues vale, lógicamente acoplar las visualizaciones que queréis al tamaño que tenemos. Pero si no tenemos muchas visualizaciones, como es en este caso, pues perfectamente podríamos haber metido una tercera columna de gráficos, pero así queda más visual, lo podríamos añadir así. A la parte de los gráficos de balas, tan sencillo como hacer esto. Simple y llanamente voy a cambiar el color. Y a este por aquí, igualmente le voy a cambiar el color. Tardo, en este caso, cuando solo cambiamos una cosa, da lo mismo cambiar el gráfico, digamos, copiar el formato, que copiar solamente o editar en cuestión lo que queremos editar, que aquí solamente estábamos editando el color. Como veis, lo hago un poquito más grande para que tenga representación, tenga visualización sobre ello. Y a la parte del gráfico circular, pues lo que voy a hacer es simple y llanamente decirle, oye, en estilo solo quiero un color, lo voy a coger más o menos igualmente dentro del color verde. Y a la parte que tenemos aquí, al mapa, igualmente le voy a decir, oye, que me lo ponga más o menos en el color verde, ¿vale? El gráfico, lo que sí voy a hacer es la parte del estilo, donde tenemos las leyendas, que bajamos por ahí abajo, le voy a decir que me lo ponga abajo, ¿vale? Para que tenga un poco de información más grande y le voy a hacer un poquito más en el medio. Y esta parte de aquí, pues le vamos a hacer un poquito más ancho para que se pueda visualizar mejor el gráfico. Más o menos tiene esta parte, ya casi lo podría dejar así, ya es un dashboard funcional, ya lo podría ver. Pero mirad, lo que vamos a terminar de hacer es añadirle una foto, como hemos hecho en algún momento, añadir una imagen, la subimos del ordenador y en este caso lo que vamos a coger es esta imagen que teníamos un poco del ordenador, la tenemos por aquí. A la imagen, igualmente, cuando está aquí en el fondo, primero nos aparece por encima, nos aparece de este tamaño, yo la puedo hacer más grande, toda la grande que yo considere, por ejemplo la puedo hacer por aquí, y la hago incluso un poco más grande por aquí, hasta el momento que vea que me ocupa todo. Lo hacemos por aquí y más o menos, si me deja bajarlo, lo hacemos un poquito, que el ratón me está desapareciendo, no pasa nada,
lo estoy customizando para que sea grande. Vale, la tendremos por aquí. Yo la bajaría un poquito y le voy a decir que simplemente a la imagen, que ahora mismo no, me taparía todas las visualizaciones, le digo que con el botón derecho, orden, me la envíe al fondo, ¿vale? Y esa imagen que tenemos aquí ahora mismo ya me dejaría visualizarla, es decir, me dejaría visualizar los gráficos, pero como tiene los colores un poco vivos, no me deja ver bien los gráficos. Por lo tanto, si yo voy aquí y el nivel de transparencia lo bajo a un 30%, pues mirad, ya se me queda por aquí. Ya se me ve un poco más o menos el fondo. Lo podría dejar igual, así, pero si igualmente quiero aplicarle un último toque, puedo hacer un rectángulo que me lleve desde aquí hasta el final, ¿vale? Hasta la parte visual que teníamos aquí entera del gráfico, y decirle que me lo ponga también en un color verde, pues este suavito que tenemos por aquí, y que tenga una transparencia, pues por ejemplo también del 30%. Y aquí decirle, oye, esto llévamelo también al fondo. Y como veis se me queda encima de la imagen, como veis aquí se me queda, pero le da otro toque. Y ya con esto, como veis, el dashboard queda de esta forma. Un dashboard totalmente profesional, en el sentido de que más allá de los indicadores que hemos creado, que hemos construido o no, simplemente, no desde el punto de vista de si es analítico, si son los indicadores que debíamos de haber analizado, teniendo en cuenta que son dos bases de datos sencillas y una cuenta de Analytics, que hemos creado gráficos, hemos sacado petróleo donde no hay, como suele decirse, y tenemos un dashboard funcional en el que yo puedo pinchar, puedo filtrar, puedo analizar la información según yo necesito o según tenga en sentido, ¿de acuerdo? Y que con este elemento de una cuadrícula, de una imagen, pues diseñamos este dashboard bastante de diseño a nivel atractivo.